Muy bien. En este video partimos de los dos anteriores, donde nos ocupamos de tener bien definidas, sin valores faltantes, estas dos variables, y ahora lo que vamos a hacer es explorar algunas medidas de locación de las variables. ¿A qué me refiero con medidas de locación? Bueno, estas son medidas que nos van a permitir caracterizar en un número donde creemos que debería encontrarse el valor de una propiedad que eligiéramos, como podemos pensar, al azar, ¿no? O sea, es un resumen que nos dice cuál es el valor que esperamos que tenga la superficie de una propiedad o qué tipo de propiedad encontraríamos si cerramos los ojos y agarramos una propiedad cualquiera. Entonces, las tres medidas que vamos a ver para resumir ese concepto va a ser la moda, la media y la mediana. Empecemos con la moda. Bueno, la moda es, y eso quizá explique mucho para muchas personas porque se les dice algo estar de moda. La moda es una medida que nos dice dónde está el valor más probable, ¿sí? el valor más común, sin tener que adentrarnos demasiado en definiciones de probabilidad, ¿no? De una variable. Entonces, tomar el valor más común significa, de alguna forma, considerar todos los posibles valores y ver cuál es el que aparece con mayor frecuencia, ¿no? Cuando digo mayor frecuencia me estoy refiriendo a en una mayor fracción de los casos. Entonces nuestra función caballito de batalla para el cálculo de la moda a este nivel va a ser table. Ahora, table nos va a servir para calcular cuántas veces aparece cada valor. Empecemos viéndolo para la superficie. Yo calculo la tabla, vamos a poner un head acá para que nos muestre solo los primeros valores más comunes. Y vemos que, bueno, primero que nada, la tabla no nos muestra los valores más o menos comunes, nos presenta los valores que aparecen. Entonces, para saber cuáles son los más comunes, lo que queremos es ordenar la tabla, ¿sí? Fíjense la función sort, que para lo que sirve es para ordenar, la función table, ¿sí? Hago la tabla, la ordeno y veo los primeros valores. Así como lo hice, con lo que me encuentro es con que la tabla está ordenada al revés, en orden creciente. Nosotros la queremos en orden decreciente. Y ahora sí, tengo los primeros 6 valores más comunes de la tabla. Y ya acá, viendo este resultado que tenemos acá abajo, debería saltarles una alerta. Fíjense que, primero que nada, los valores son enteros de la superficie, ¿sí? Entonces, si piensan un poco en una curva, que ahora vamos a intentar graficar un poco más adelante, en la cual tengo la fracción en la ciudad de propiedades con cada superficie, y me quiero imaginar que esa curva es suave, ¿sí? No es un montón de pinchos. No tiene mucho sentido pensar separados, por ejemplo, el valor de 40 del de 45 o el de 38, ni siquiera están equiespaciados estos valores. Entonces, esto así suelto no me termina de ayudar a responder la pregunta que yo quiero. Lo único que sí me da de información es, bueno, fíjate que anda cerca de 40 la moda, ¿no? Es algún valor que está cerca de 40. Sin necesariamente tener en claro todavía cuál sería ese valor. Ya vamos a ver cómo poder dar una definición de eso. Entonces, lo que vemos es que definir la moda a partir de los datos crudos es difícil para variables continuas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si hago lo mismo para
los datos de las propiedades. Vamos a quedarnos con este código, lo replicamos acá, y donde dice superficie ponemos propiedad. Y bueno, y ahora cuando vemos esta tabla ordenada, ya sí nos empieza a dar un poco más de información, ¿no? Vemos que los departamentos son mucho más comunes que los locales comerciales o las oficinas. Fíjense que está un orden de magnitud, esto es 7000, esto es 80.000. Y los demás valores andan, bueno, en el orden de los miles, decreciendo hasta llegar a depósito. Si a esto se lo paso a la función propTable que usamos antes, me es más fácil resumir un poco la información, donde lo que veo es que la moda de estas categorías, digamos, estaría en los departamentos. Serían los departamentos lo más común. Fíjense, del orden del 70% de las propiedades que estamos viendo son departamentos, y cae drásticamente a los locales, oficinas, PHs, que andan del 6% para abajo, llegando en depósito, fíjense, es menos del 1%. Entonces, la tabla ahora sí nos ayudó a detectar qué es lo más común en el caso de variables que son categóricas, ¿sí? O sea, la propiedad es una variable con distintas categorías, la superficie es una variable continua. Bueno, la media. La media es el promedio, básicamente. Bien lo deben conocer. En el notebook tienen la definición exacta, que consiste en, si lo quisiera escribir acá, sumar los valores y dividir por, vamos a poner un hashtag, así está comentado, y dividir por la cantidad de valores. ¿Cómo puedo resumir esto en R? Bueno, si yo hago sum de superficie y lo divido por la longitud de superficie, obtengo el tamaño promedio de una propiedad, ¿sí? Esto nos dice el tamaño más el tamaño que yo esperaría que tenga una superficie, ¿no? Una propiedad. Fíjense que es distinto de lo que veíamos para la moda. La moda, vamos a anotar acá como resumen, moda superficie. Vimos que, aunque no lo sabemos exactamente, es algo que anda alrededor de 40, y la moda propiedad son los departamentos. Al ir a la media, bueno, acá tenemos esta definición de cómo calcularlo. Calculamos el promedio y vemos que da algo bastante más grande que lo que esperaríamos que fuese la moda. Ya lo vamos a ir viendo con más claridad después, pero esto de lo que nos va a hablar es que la distribución de posibles valores que toma la superficie es bastante asimétrica. La media en realidad no la vamos a calcular de esta forma en general, sino que vamos a usar directamente la función que calcula el promedio, que es min, y entonces si hacemos min superficie, bueno, ven que obtenemos el mismo valor, pero con una sola función. ¿Tiene sentido pensar el promedio para la propiedad? Y no tiene mucho sentido. ¿Por qué? No puedo sumar distintas categorías de propiedades y hacer un promedio sobre eso. Así que, si resumimos acá, la superficie nos da algo del orden de 153, y
para la propiedad no tiene sentido. Y bueno, la última de las medidas de locación que les quiero presentar es la mediana. La mediana es muy parecida a la media, pero es lo que se dice más robusta. ¿Por qué? Por la forma en la que se calcula. ¿Cómo calculo la mediana? Entonces, la mediana consiste en encontrar el valor de una muestra de datos que está justo en la mitad. ¿Qué quiere decir justo en la mitad? Que deja tantas observaciones para un lado, o sea, tantas observaciones que sean más chicas como que sean más grandes. La vamos a calcular como median, ¿sí?, de una variable. En este caso vamos a calcularlo de superficie y vemos que nos da 65. Fíjense lo que les decía recién. Si yo hago table superficie mayor o igual a la mediana y lo hacemos con proporciones, fíjense que está justo en la mitad. Si hago menor o igual, tengo de nuevo algo muy parecido. ¿Y por qué está la diferencia de repente? Bueno, porque hay algunos que también son iguales a la mediana. Entonces tengo todos esos casos que son iguales a la mediana, pero en definitiva me estoy quedando con un 50% de valores que están por debajo y un 50% de valores que están por arriba, ¿sí? Entonces, la mediana nos indica un valor central de la distribución de posibles valores que tendríamos, ¿sí? ¿Cómo calculo la mediana a mano? Bueno, no me quiero detener en el video demasiado en eso, pero lo que pueden imaginarse es que yo podría hacer un sort de superficie y quedarme con el dato que esté en la mitad. Hay que escribir bien para que funcione, y bueno, ven que justamente coincide. Después hay que tener en cuenta algunas superficies, algunas cuestiones con el hecho de qué pasa cuando tenemos una variable que sea par o impar en la cantidad de observaciones. Los remito al notebook para mirar eso. Entonces, tenemos la mediana, como dijimos, que la calculamos de esta forma. Y entonces lo que sabemos es que, resumen de la mediana para la superficie, nos da 65. Y nuevamente para la propiedad no tenemos nada. No tiene sentido pensar en ordenar estos posibles valores porque no tienen un orden entre sí, ¿sí? No tiene sentido pensar que el departamento es más grande que el lote o más chico, ¿no? ¿Cómo los ordeno? Entonces no puedo definir una magnitud como esta. Entonces, ¿qué es lo que nos llevamos de estas medidas de locación? Bueno, vimos que la moda de la superficie anda cerca de 40, que lo más común en propiedades es tener departamentos, que el tamaño promedio de la superficie de una propiedad es 153 metros cuadrados, y la mediana de una superficie, de la superficie de una propiedad, es 65. Entonces fíjense que la mediana es un poco más grande que la moda, pero más chica que el promedio. De nuevo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto va a tener que ver con que la distribución es bastante asimétrica. Los dejo pensando para videos más adelante qué significa esto de asimétrico.